Bien, el CDG siempre ha apostado por ser precursor de que el profesorado pues, goce o participe, me quito la mascarilla, no estoy acostumbrado a quitarme la mascarilla. Participe en la vida cultural y literaria de la localidad. En este sentido se ha colaborado estrechamente con la Fundación Caballero Bonal para la realización de su congreso y de su seminario, dando la oportunidad al personal docente de disfrutar de estas actividades en el horario destinado a la formación. En este tiempo cada vez más optimista, me acabo de quitar mascarilla, me acabo de acordar también, ajustándonos a una nueva normalidad, con expectativas mucho mejores que en estos pasados años, y sabiendo que la cultura es uno de los sectores que más están sufriendo los perjuicios de esta crisis, intentamos adaptar y ocupar con esta colaboración este espacio tan demandado que tanto éxito ha tenido en convocatorias anteriores. Agradeceros, por tanto, vuestro interés en seguir con esta estela, en este caso dando a conocer la semblanza de Caballero Bonal, nuestra directora, Noemí Rosso, que aquí nos acompaña, y nosotros, los responsables de la actividad, y mi compañero Mateo García Barea, y un servidor, Paco García Roldán, estamos felices por volver a la presencialidad, coordinando esta actividad enorme y esperando con ilusión de que sea algo más que un pequeño homenaje a una gran figura de las letras hispánicas, sino que además aprovechemos, los profesores que estamos presentes aquí, para proyectar en nuestros alumnos el conocimiento de su obra, de un autor tan nuestro. Para nuestro centro es todo un logro que en noviembre se hable, y se hable del maestro, de Pepe Caballero Bonal. Primeramente, como ha dicho Pepa, disculpar la ausencia de Ana Sofía Pérez Bustamante por motivo de salud, no ha podido asistir, y agradecer a Manuel Bernal que se haya adaptado al guión y haya querido dar profundidad a su ponencia, la narrativa de Caballero Bonal y la proyección en la enseñanza secundaria. Manuel Bernal es de Los Palacios, es profesor, periodista, escritor, tiene publicados trabajos ensayísticos sobre la generación del 27, como la invención de la generación del 27, el nacimiento de la generación del 27, el flamenco y la generación del 27, o la falsa influencia de Góngora en la generación del 27, además de ensayos temáticos dedicados al mayo del 68, a las novias de Becker, a leer el siglo XXI, tiene algunos ensayos ya específicos de la figura de Caballero Bonal, como Superstición, Magia y Esoterismo en la narrativa de Caballero Bonal, o El Caballero de Argónida, que es una antología de textos de José Manuel Caballero Bonal para jóvenes, que incluye una antología de textos del autor. Como libro de relato de narrativa destacan su Mártires de la Tiza, Felicidad en nombre de mujer, La España Inmaculada, El amo del mundo, ha publicado también poemarios, como Las canciones del paraíso o El exilio de las alas, se ha galardonado en varios certámenes y su obra está en diferentes antologías. Y algunos de sus trabajos también están dedicados al público infantil. Así nació la generación del 27 y Juanito Cómprame, son álbumes ilustrados por Miguel Parra, Connie, el pequeño camaleón, ilustrado por Manuel Abascón, y la novela juvenil El misterioso caso del doctor Comedeas. Para el mundo educativo ha preparado también antologías de Becker, ha estudiado la figura de Juan Ramón Jiménez y ha preparado Azofales de Sueño, que es un homenaje al poeta Manuel de Fort. Sin más, cuenta con numerosos artículos publicados en prensa y trabajos de investigación hemerográfica y, como vemos, tiene una obra bastante polifacética. Y sin más preámbulos, os dejo con Manuel Bernal. Muchas gracias a todos. ¿Se oye bien? Yo me oigo bien, quiero decir. Bueno, buenas tardes. Quiero agradecer al... Muchos chismes aquí. Bueno, agradecer a la Fundación Caballero Bonal y al Centro de Profesores que haya contado conmigo. Realmente hoy estoy un poco más inquieto, más nervioso de lo habitual porque hablar
la clase, aunque sea esporádicamente, pues siempre tiene como un compromiso que no se cuenta, ¿no? Por lo menos yo no tengo por costumbre contarlo. Cuando se me planteó la situación, es verdad que hace mucho tiempo que desde que estoy en Jerez, trabajo la obra de Caballero Bonal con mis alumnos, porque siempre he pensado que hay mucho de referente y de coherencia en sus planteamientos y en sus textos, y que obviamente es la imagen y es la idea de lo que es un buen escritor que yo quiero transmitir a mis alumnos. Entonces, desde ese planteamiento, no de una manera sistemática, pero sí esporádicamente y puntualmente, cada vez que tengo oportunidad, pues utilizo textos de José Manuel Caballero Bonal para trabajarlos con los alumnos en la clase. Fundamentalmente con los alumnos de cuarto, a veces de tercero, y en menor medida con los alumnos de segundo de bachillerato, porque todos sabemos que en bachillerato, que es donde cuadra a lo mejor su obra literaria por los contenidos que se imparten, pero la realidad es que no nos da tiempo trabajar con textos porque vamos a contrarreloj, como la mayoría de los que están aquí sabemos. Entonces, aprovechando que Ana Sofía no está, desafortunadamente, pues voy a explayarme un poco más de la cuenta, o más de lo que estaba previsto, y además de la narrativa, pues vamos a introducir algunos fragmentos de su poesía, que también la utilizo, aunque sea en esencia de los últimos momentos, de sus últimas obras, porque las primeras a lo mejor tienen un nivel que nuestros alumnos, pues, o por lo menos los míos, no alcanzan a entender por mucho que se les explique. Porque todos sabemos que José Manuel no es un escritor, ya Juan Manuel antes lo ha hecho ver, no es un escritor fácil, no es un escritor acomodaticio, sus textos son demasiado ricos en vocabulario, y nosotros vivimos en una sociedad en la que todo esto va perdiendo vigencia, y nuestros alumnos son las primeras víctimas de todo esto. Ese reduccionismo de nuestro idioma pues hace que muchos textos sobre el Caballero Bonal, igual que de otros escritores, pues se les queden un poco grandes o les queden un poco lejos. Cuento un poco más o menos mi experiencia y ya vamos viendo cómo lo abordo yo y cómo lo he trabajado alguna vez. La primera vez que yo llegué a Jerez en torno a 2002, en el IES La Campiña, y allí fue donde empecé a trabajar con Caballero Bonal, con textos de Caballero Bonal, porque me parecía, siempre he intentado que me parece que la gente de un lugar tiene que conocer a quienes son de un lugar, porque ellos de alguna forma pues llevan en sus textos la intrahistoria de los pueblos, y yo creo que en el caso de Caballero Bonal estaba muy evidente, o se hacía muy evidente lo que era la historia de Jerez, o la historia del Bajo Guadalquivir, o la historia de todo este territorio en el que nos movemos. Entonces, fue entonces ya, yo estaba trabajando en esto, y Pío Yabona, que era un asesor del Jerez, estaba poniendo en marcha una página de animación a la lectura que se llamaba Procole, y él me invitó a participar en ella, y participé con materiales de José Manuel Caballero Bonal y con otra cosa que tenía que ver con Charlie y la fábrica de chocolate. Ese fue más o menos mi contacto, mi primer contacto con el centro del profesorado, en el que después estuve trabajando 8 años, bastante después quiero decir, y fue también mi primer contacto con la fundación, porque fue la fundación la que me facilitó las imágenes y demás que íbamos a utilizar en esta página. Estas son unas imágenes que he rescatado de aquel tiempo,
El espacio se llamó Caballero Bonal Espacio Rebelde, porque te intentaba jugar con su modus vivendi y también con lo que a mí me parecía que interesaba a mis alumnos. El espacio que había diseñado Pío se llamaba El Bosque de Ibrahim y había un poco de todo. Esto estaba hecho en los antiguos gestores de contenidos. En este caso era una de las primeras ediciones de Drupal. Para la gente que se mueva en el mundo de los blogs y demás, pues seguramente le sonarán. ¿Qué es lo que hacíamos en este espacio? Pues prácticamente recuperar algunos textos, recuperar algunas imágenes con cantantes o con amigos del escritor para que resultara atractivo al alumnado, y buscábamos, en mi caso buscaba textos que sin grandes dificultades, sin un exceso de vocabulario, que es muchas veces una de las realidades con las que te encuentras cuando te acercas a Caballero Bonal, pues buscábamos artículos como este de la Cosa Nostra de la lengua española y lo utilizábamos en clase para acercarnos al artículo de opinión, para acercarnos a algunas de las realidades en las que Caballero Bonal pues planteaba su... Prácticamente todos los materiales que utilizamos en esta página proceden de la Fundación Caballero Bonal. Eso fue un momento. Después la página de Pío desapareció, cambió el sistema y todo eso se perdió en... Esto, el que yo tuviera estas imágenes ha sido meramente casual, porque algunas veces en los ordenadores se guardan demasiadas cosas que tú no sabes que están, pero el buen día que me dijeron de hacer esto, pues sabía que eso existía y poco más. En esta primera, después de todo esto, pues lo que he ido es trabajando Caballero Bonal en el sentido que os he dicho, fundamentalmente en cuarto de secundaria, donde está totalmente justificado. Este año también en tercero, porque yo estoy dando clases en tercero de eso y si hay oportunidad voy a utilizar, ya lo estoy utilizando, pues algunos de los textos, porque me llama mucho la curiosidad que la mayoría de nuestros alumnos no saben quién es Caballero Bonal, ni les suena de nada. Y eso pues me parece que es casi delictivo, ¿no? Pero es la realidad. A lo más que les suena a la mayoría de ellos es que el nombre de un instituto. Y de ahí no pasan. Y eso pues obviamente causa un poco de tristeza cuando tú admiras a una persona, pero es la realidad. Muchas veces en nuestros modelos de enseñanza pues estamos más pendientes de la sintaxis, la gramática y la literatura se queda un poco en segundo plano y pasa el caso de que el alumno llega a segundo de bachillerato y las nociones de quién es quién pues prácticamente son escasas o pocas, ¿no? O por lo menos esa es la realidad en la que yo he conocido. En segundo de bachillerato ya hemos dicho que es difícil trabajar con textos, pero sí lo trabajo a nivel de teoría, en los apuntes que manejamos para preparar los contenidos propios de segundo de bachillerato, pues en el momento en el que hablamos de la literatura desde final de la guerra civil a la actualidad, tanto en el bloque que va del 39 al 70 como del 70 o del 75 a la actualidad, pues cuadra perfectamente Caballero Bonal, tanto en narrativa como en poesía. En mi caso, abundo más en él en el tema de la narrativa porque me parece que he encontrado un hueco más adecuado para mis alumnos. Quizás también porque la poesía de Caballero Bonal es más inclasificable, ¿no? O por lo menos desde mi punto de vista. Hay mucha diversidad temática y como nosotros siempre intentamos buscar una tendencia, un eco donde meterlo, pues me resulta mucho más difícil. Lo menciono, pero donde más lo trabajo es en el campo de la narrativa. Algunas veces uno se encuentra con la sorpresa de que el libro que
que has elegido para trabajar, pues incluye algún poema de Caballero Bonal, como fue el caso de nosotros que hemos cambiado de editorial, nos hemos ido a trabajar con Oxford, y en la edición de Oxford para tercero de eso, pues aparece un poema que además yo he trabajado varias veces y que después quizás leemos, y que es de una profundidad que a los alumnos les cautiva, aunque volvemos a insistir en lo mismo, les suena excesivamente, a veces, excesivamente complicado. Lo llegan a alcanzar, aunque el poema sea tan fácil como, o tan llevadero como este de Tú te llamabas tercamente Carmen, que es un nombre que además se repite muchas veces en la narrativa de José Manuel Caballero Bonal. Otro de los elementos, otro de los momentos en los que yo lo utilizo es para hablar de sus amistades o para vincularlo con grupos como el 27 o como el grupo del 50 al que indiscutiblemente pertenece, ¿no? Tuve la suerte de hacer un trabajo en torno a las cartas de Caballero Bonal y los escritores del 27 con los que había tenido relación, y entonces eso pues, me permite pues, utilizar algunas imágenes de estas cartas, porque a los chavales pues, he visto, he entendido que les resulta muy curioso el ver cómo escriben los escritores, porque están acostumbrados a verlos en sus textos en los libros, pero no están acostumbrados a ver sus letras, y muchas veces les parece atractivo, les parece interesante saber que la mayoría de ellos pues escribían casi tan mal como nuestros alumnos, ¿no? Y entonces eso pues tiene el aliciente de que no todo está perdido, que en algún momento cualquiera de nosotros puede alcanzar un nivel como estos prohombres de nuestra literatura. He utilizado cartas de Guillén, de Alexandre, que me han sido facilitados, que me facilitaron, en este caso fue la Fundación Caballero Bonal para ese trabajo sobre las relaciones de Caballero Bonal con el 27. Esas cartas están en la Fundación Caballero Bonal y cualquiera, como están digitalizadas, pues cualquiera puede tener acceso a ellas, ¿no? Que no es ningún privilegio, sino que basta con hablar con Pepa y con la gente de la Fundación para que ellos te den acceso, no a las cartas del 27, sino a las cartas de otros muchos personajes de nuestra historia reciente que han tenido vínculos con José Manuel. Hablo también de él indiscutiblemente cuando nos acercamos a Antonio Machado, con el que los actos reivindicativos fueron tan evidentes y el homenaje a Antonio Machado en 1966, con todo lo que supuso de pequeña revolución en aquella dictadura que estaba empezando a aparecer. Pues todo esto más o menos yo se lo cuento a ellos y les cuento pues los vínculos, la importancia que José Manuel Caballero Bonal tuvo en ese tiempo y cómo Antonio Machado se convirtió, de verdad o de mentira, pero se convirtió un poco en el paradigma de un grupo de escritores que empezaban a... Es un modo, únicamente voy buscando lazos, porque realmente no hay un vínculo exacto entre lo que tenemos que explicar y lo que ellos, y José Manuel Caballero Bonal, pero yo insisto mucho en la necesidad de hacer visible lo que ha estado en su cercanía con lo que... Porque me parece que la importancia del contexto, la importancia de la mirada excepcional de una persona como José Manuel Caballero Bonal, que incluso cuando no estaba aquí, escribe sobre nuestra tierra. A Catadados de Gato no se escribe justamente cuando vive aquí, pero es evidente, como ha dicho antes Juan Manuel, que la tierra en la que vivimos, todas las marismas que nos rodean, todo el paisaje de Doñana, todo lo que hay entre Sanlúcar y Trebujena, todo eso está presente en esa
en esa novela, o por lo menos, aunque casi antes prácticamente está vinculado a Doñana, yo creo que también hay mucho de este lado de este margen del Guadalquivir. Hablo también de él en el entorno de sus amistades, porque en la literatura del siglo XX pues, van apareciendo García Montero o Fernando Quiñones o Benito Reyes o la misma Pepa, y entonces pues juego un poco con todo eso para hacerles visible de que este personaje de nuestra historia ha estado vivo, y no solo que ha estado vivo, sino que ha tenido un contacto directo con gente cercana y que a alguno de ellos les puede sonar. También es verdad que ellos la mayoría de las veces no conocen a nadie. El año pasado, por ejemplo, para mí fue una grata sorpresa que mis alumnos hicieron un mural sobre los escritores que habían de las escritoras andaluzas, y allí me encontré que había una foto de Pepa. Entonces, pues podría decírselo a ella porque me parecía que era algo grato. La verdad es que como la mayoría de nosotros nos aprovechamos de ella y la hacemos pasar por los institutos, pues muchas veces ellos se van quedando con esos nombres, y aparte de que indiscutiblemente ella misma tiene un nombre importante en las letras andaluzas y en las letras en mujeres españolas. Hay también un vídeo que se hizo para el 80 aniversario y que yo le pedía permiso a la fundación para subirlo a internet, porque no estaba, y que se puede acceder en YouTube como tantos materiales, y que está colgado en esa dirección en la que aparecen. A mí me parecía que había otros materiales sobre José Manuel en internet, pero que este vídeo, que tenía un contenido muy interesante, que tenía unos valores narrativos, que estaba muy bien construido, pues que era fundamental que también estuviera allí. Como no estaba, pues pedí permiso y ahí está, subido. Algunas veces lo hemos visto y realmente los alumnos se identifican, porque ellos son fundamentalmente personajes más de ver que de leer, y eso pues se les hace muy evidente, se les hace muy fácil cuando todo esto. Yo también, de todas maneras, en la página con la que trabajo, que es una página que se llama La Lengua que Compartimos, donde voy acumulando todos los materiales con los que voy funcionando y demás, pues en esa página hay una biblioteca literaria, una biblioteca en la que están no la gente de la generación del 50, sino que hay también vídeos del 27, o vídeos que tienen que ver con el siglo XVIII, o que tienen que ver con la literatura contemporánea o hispanoamericana, y en todo ese caudal de vídeos que yo he ido sondeando en internet, que tienen que ver, a lo mejor, siempre hago una selección, porque en internet pues hay mucha basura, como todos sabemos, ¿no? Y entonces intento buscar vídeos que procedan de sitios que tengan cierta calidad. Algunas veces son de Canal Sur, que aunque parezca mentira, pero tienen muy buenos documentales, o de la 2, del programa Este Imprescindible, o de la misma UNED, o de algunas fundaciones, ¿no? Por ejemplo, aquí Caballero Bonal pues, está con otros vídeos que hablan de Viedma o de Carmen Martín Gaite, que son al fin y al cabo pues, sus compañeros de generación, y que son con los que yo intento hacerlo visible. Esto está a disposición de acceso libre, ¿no? Se entra en la página La Lengua que Compartimos, después, como tenemos un poco más de tiempo, igual os lo enseño, que veáis que hay una pestaña que se llama Biblioteca, y ahí están clasificados por los vídeos que yo he utilizado alguna vez, que me han parecido interesantes, y entre esos vídeos pues están muchos los de Caballero Bonal. Otras veces he utilizado la obra de José Manuel para acercarme a los medios de comunicación, porque evidentemente, como su trayectoria
trayectoria vital ha sido larga y su compromiso también y su vínculo con la realidad española ha sido muy evidente, pues ha dejado mucho escrito, algunas veces sin que coincida con mis planteamientos ni con los de muchos de nosotros, porque también es verdad que algunas veces te encuentras con ideas que a lo mejor están ya un poco desfasadas, pero eso nos pasa casi siempre con todos los autores, ¿no? Pero la cuestión es que hay tanto escrito, ha escrito tanto, ha publicado tanto en los medios de comunicación, que es muy fácil utilizar artículos de opinión o utilizar reseñas críticas sobre algunos autores para que nuestros alumnos tengan referencia de qué es un artículo de opinión, de qué es una columna, de qué diferencias hay, de cómo está construida, y además de una columna con calidad, ¿no? con un vocabulario exquisito, elaborado, en el que el texto pues, no es cualquier cosa. También lo he utilizado en algunas de las entrevistas que le han hecho, porque creo que lo he advertido antes, que la mayoría de las veces nuestros alumnos son muy de ver y escuchar, hasta el punto de que yo, bueno, creo que no es un criterio mío, sino que los textos de la modernidad tienen mucho que ver con el texto audiovisual, ¿no? Que el texto ya no es una palabra detrás de otra, sino que el texto es una confluencia de muchas ideas y de muchas imágenes y de muchos símbolos. Esta entrevista, por ejemplo, con Mara Torres, la he utilizado algunas veces. No sé dónde está el... Porque me parece... Cuando está aquí, no sale la entrevista, ¿no? Pero no se escucha a la señorita. Es que no se escucha nada. Acercar el micro. ¿Eh? Acercándole el micro a lo menos fino.
De todas formas, lo que hago es utilizar la entrevista como un recurso para que ellos se acerquen al escritor y al mismo tiempo se acerquen también al género periodístico. Lo que quiero decir es que siempre busco nexos, vínculos entre el escritor y lo que tenemos la obligación de explicar en las clases. Que lógicamente no solo utilizo materiales de Caballero Bonal, sino que puntualmente pues lo tengo muy presente porque creo que es fundamental que nuestros alumnos conozcan él. Hay también, yo he utilizado también esta guía que yo pongo ahí que tiene el placer de lo prohibido. Esto fue una guía que en el 2006 elaboraron la compañera Carmen Ventura, Epa y Ricardo, aquí en la Fundación para conmemorar a Caballero Bonal, y que a mí me parece un material espléndido. Y que por motivos que no vienen al cabo, pero que lo saco a colación, y es que hubo una polémica pseudopolítica en la que se decían determinadas cosas sobre los contenidos de la guía, y entonces pues aquello que era un material con el que se podía trabajar bastante bien, en el que a los profesores se nos daba casi todo hecho, faltaba el solucionario, pero bueno, estaban los materiales para hacerlo. La guía hace un repaso por todos los temas del escritor, el oficio de escribir, el papel en la sociedad, su mundo poético, sus personajes, su espacio, su obra, qué es lo que piensa de distintos prismas, y yo me percaté de que esto, que estaba apartado, que ya no se podía utilizar, que en la misma Fundación Caballero Bonal aconsejaba su uso, porque yo se lo pregunté un día a Fernando Domínguez y él me dijo que mejor no hablar del tema. No, si quieren, si hacen preguntas, les contesto lo que pasó. Y entonces, pero me encontré en la biblioteca de mi centro, igual que quizás en la de vuestros centros, puede que haya un número importante de ejemplares, porque parece ser que antes de las polémicas se repartieron por las bibliotecas de los centros jerezanos y de los centros de Andalucía. De todas maneras, digo de Andalucía también porque yo me encontré un PDF de la guía completa en una página, y eso pues me sirvió también para seguir utilizándolo, porque me parecía que era un material que estos compañeros habían elaborado, que era una pena hubieran pasado al cajón del olvido porque había textos muy interesantes. Seguramente que si miran en las bibliotecas de sus centros, por lo menos en el mío, había 30 y tantos ejemplares, y yo los he venido utilizando con mis alumnos, siguiendo los planteamientos y siguiendo las recomendaciones que hacían Carmen Ventura, Pepa, Ricardo y compañía. ¿Cómo trabajo con estos materiales? Pues fundamentalmente lo que hago en un intento de que los alumnos se acerquen a la escritura, pues es recrear experiencias similares a las que cuenta José Manuel Caballero Bonal. Y si este buen hombre fue paisano vuestro, pues lo que cuenta tiene algo que ver con lo que vosotros podéis contar. Y en ese juego, pues yo intento meter a los alumnos y que ellos intenten emular lo que contaba José Manuel. Otras veces hemos jugado a ver, yo siempre pienso que los escritores son como muy insistentes, siempre los temas son siempre los mismos, las ideas son siempre las mismas, son como la gota de agua que continuamente, y en el caso de José Manuel Caballero Bonal, eso también es muy evidente. Uno empieza a ver sus textos y desde los primeros poemas hasta los últimos, los temas se repiten continuamente, ¿no? Y yo, por ejemplo, en este caso, pues aprovechamos para hacer ver cómo un texto de
manual de infractores pues coincide pues prácticamente con una prosa del tiempo de Guerras Perdidas, que tiene que ver con las azoteas de Jerez. Pues ese juego es el que yo intento hacer partícipes a mis alumnos de cómo el mismo tema está presente en sus obras y de cómo la poesía es capaz de simplificar lo que un texto en prosa, a un texto en prosa le cuesta tanto a veces contar, y cómo la capacidad de sugerir de la poesía se hace muy evidente cuando tú comparas el mismo contenido en un poema y en un texto en prosa. Porque este poema que se llama Azotea, que coincide casi plenamente con este otro, que empieza diciendo: en la casa de la jerezana calle Caballero, donde nací y donde viví, hasta los 17 años había una escalera que conducía directamente a la ciudad solar. Es lo que decía antes Juan Manuel, ¿no? La ciudad solar. La ciudad solar era la azotea, donde, pues, en el poema, que me voy a permitir citaros por amenizar un poco el tema, todo está como condensado, ¿no? Todo está como... Y yo quiero que mis alumnos entiendan esa capacidad para sugerir de la poesía, ¿no? Y más porque este poema tiene el encanto de volver a donde se hizo hombre, que fue lo que José Manuel Caballero Bonal una vez, cuando le preguntaron: en su obra está muy presente este territorio en el que vivimos, ¿no? Y él dijo: yo siempre vuelvo a donde me hizo hombre, ¿no? Pues ese planteamiento está también en este texto y en muchos de los textos que yo he utilizado. Dice José Manuel Caballero Bonal: fui feliz fugazmente algunas veces, entre dos furias fui feliz. Lo fui de vez en cuando, sin saberlo. Por ejemplo, en la ciudad solar que se veía desde aquella azotea de la infancia. Tentadora ciudad, a rachas flameando en los celestes mástiles del tiempo, mientras iniciaba la vida la aventura de descubrir el mundo a escondidas del mundo. Allí subsisto, aunque no esté. Allí perduro en medio de la devastación de esa azotea que reconstruyo cada día para no claudicar. Este poema, que pertenece a Manual de Infractores, pues prácticamente sintetiza, ¿no? Resume todo lo que había escrito antes en este extracto de sus memorias que él llamó Tiempo de Guerras Perdidas. Otras veces, pues, busco textos que ya lo habían seleccionado ellas, en los que esté presente el paisaje del entorno, que es al fin y al cabo lo mismo que, en eso he coincidido con Juan Manuel Suárez Japón, ¿no? Que está el Bajo Guadalquivir, está el tren que durante un tiempo cubrió el trayecto entre Jerez y Sanlúcar y que ya no existe. Y a mí lo que me interesa es que mis alumnos reconozcan el lugar en el que viven. Porque muchas veces cuando yo vine aquí me preguntaba a la gente: ¿y aquí dónde están las viñas? Porque yo, que era novato en este lugar, pues no lo encontraba. Y la verdad es que la primera vez que tuve contacto con eso fue en este texto de José Manuel Caballero Bonal, ¿no? Para encontrar las viñas había formas de verlas, ¿no? Y una de las formas las describía a él en este tren que ya no existe. Yo he intentado que mis alumnos pues reconstruyan algún tipo de viaje similar, o imaginario o real, o bien por el Guadalquivir, o bien por alguno de los trenes o de los medios de transporte con los que tenemos, pero que ellos son conscientes de que la velocidad le ha quitado el encanto de poder describir como lo describe Caballero Bonal en este. Entonces, escribir sobre viajes, que es algo que muchas veces hacemos todos en las clases, pues en la literatura de José Manuel Caballero Bonal está muy presente. Y yo he intentado utilizar como ejemplo para que ellos emulen ese mundo y que lo emulen en el territorio en el que ellos han nacido. Ya un día, como había estado trabajando con estos materiales, pues se me
presentó la oportunidad de hacer una antología con algunos de los textos que había utilizado. Entonces, cuando me acerqué a José Manuel para pedirle permiso para utilizar los textos, él me preguntó: ¿y tú crees que a los jóvenes les van a interesar mis textos? Y yo la verdad que digo, algunos puede que sí, pero después cuando les enseñé los textos que había seleccionado y que conté con la colaboración de Ana Domínguez, que ilustró la antología, pues parece que le convencieron que igual les podían utilizar, porque yo había buscado pues temas que tuvieran algo que ver con... Al mismo tiempo, que después quizás nos explayemos un poco, yo preparé una propuesta didáctica que acompañaría a la antología para la gente que quisiera utilizarla. Lo que pasa es que a la editorial le interesó la antología, pero las propuestas didácticas no le interesaron en absoluto, porque entonces, ¿qué es lo que hice? Pues las propuestas didácticas las tengo colgadas ahí en internet, igual que tengo otras, a lo mejor de Juan Ramón o de Becker y de personajes con los que trabajamos, pero no se llegaron a publicar nunca. ¿Qué buscaba en la antología? Pues buscaba textos que a mi entender pudieran ser de interés para los alumnos. Buscaba textos en cierta medida provocativos, ¿no? Textos que a ellos les cautivaran de alguna manera o con los que se pudieran identificar, ¿no? Por ejemplo, este texto de Juegos de Adolescencia, en los que José Manuel cuenta con bastante detalle cómo tiene un encuentro sexual jugando al escondite con unas primas suyas, ¿no? Y eso pues como humaniza al escritor, pues a los alumnos siempre les llama la atención y siempre, aparte del contenido erótico, pues que a ellos pues les cautiva de alguna manera. Al mismo tiempo, siempre utilizaba en esta antología, pues utilizaba temas que a mi entender podían ser de interés para ellos, ¿no? Temas esotéricos, temas que tuvieran que ver con la brujería, con la existencia de tesoros, con la magia, que están muy presentes en la obra de Caballero Bonal y que son los temas que interesan a los alumnos. Y eso pues lo acompañaba, no con todos los textos de la antología, sino solo con algunos de ellos, con unas propuestas didácticas que son las que si después queda tiempo igual vemos. En esas propuestas didácticas también incluía no solo actividades meramente vinculadas a la literatura, sino actividades que tenían un carácter lúdico para que ellos les fuera más llevadero, ¿no? Descansaran un poco de la actividad. Estas son ilustraciones de Ana para la antología. Eran ilustraciones que también se supone que debían conectar con los jóvenes porque tenían cierto sabor manga, que es algo que a ellos muchas veces les interesa y a los chicos les gusta. Les parecen enigmáticas porque hay algo también de surrealismo en todas ellas, pero conectan bastante bien. Después de las últimas experiencias que yo he hecho con ellos, que esta la he repetido muchas veces, es poner en relación dos novelas que hablan de Jerez y que han pasado por la misma trayectoria, por la misma situación en la ciudad en la que vivimos, y que es La bodega de Vicente Blasco Ibáñez. Yo utilizo una edición en PDF que está colgada en la página de la biblioteca de la Generalitat Valenciana, y de 2 días de septiembre, como está bajo derechos de autor, pues yo utilizo fotocopiado algunos textos de este libro. ¿Qué es lo que hago con ellas? Pues lo que hago sencillamente es que yo quiero que los alumnos reconozcan las ciudades que están. Les cuento un poco la película de las dos novelas, les cuento que ambas novelas fueron de alguna manera malditas en la ciudad, era difícil
ciudad porque ni los poderes políticos ni sociales permitieron que circularan por aquí, porque en ambas había de manera explícita una crítica a la situación en la que se vivían, ¿no? La primera, aunque se publica en 1905 y no tiene nada que ver, el tema no tiene nada que ver con 2 días de septiembre, Jerez y la historia de Jerez, o la historia más negra de Jerez, o una parte de la historia negra de Jerez está muy presente, está además con un componente narrativo periodístico muy fuerte, Blasco Ibáñez lo era, y entonces pues está muy claro, y aparte tiene un apego a la historia de la ciudad que es indiscutible, ¿no? Y en 2 días de septiembre les hago ver que está Jerez, aunque no hay ni una sola mención a Jerez. Es decir, en la bodega el nombre de Jerez se repite continuamente, el nombre de los personajes tiene vínculos con personajes de la ciudad indiscutiblemente, y en 2 días de septiembre José Manuel Caballero Bonal no nombra ni una sola vez a la ciudad, pero se hace como muy palpable, muy evidente que la ciudad de la que está hablando es la ciudad en la que él había vivido y la ciudad que él había conocido tan profundamente como se cuenta ahí. Yo lo que hago con ella es elegir algunos extractos, algunos fragmentos y recrear algunas de las escenas, y como todavía algunos padres, algunos abuelos pueden haber vivido situaciones similares, pues que exista un vínculo y que ellos lleguen a su casa y que cuenten esa historia y que traigan de vuelta las impresiones del abuelo o de la abuela que había vivido días en la vendimia, o del abuelo que había vivido una situación similar al cantaor que aparece ahí, que es uno de los fragmentos que a veces utilizo. Y lo que quiero es que reconozca la ciudad en la que han vivido sus ancestros, en la que ha vivido su familia, y que conociendo estas historias, pues ellos posiblemente son capaces de reconocer mejor la realidad actual en la que vivimos. Y les hago ver que los dos personajes, los dos grandes escritores, autores de ambas novelas, pues fueron personas non gratas en la ciudad, que después ha tenido que reconocer su valía, ¿no? A lo mejor no es el caso de La bodega, que siempre ha sido una novela maldita aquí, de la que hay también una versión cinematográfica, pero bastante mala porque los hechos más importantes quedan relegados porque se hace durante el franquismo, y entonces pues se obvian muchos detalles que podrían ser... 2 días de septiembre sí que es una novela con una crueldad absoluta, con unas descripciones tremendas que yo vinculo siempre con el momento, con la novela realista y con la novela social, del mismo corte que el Jarama, o del mismo corte que Entre visillos, y que novelas de ese calibre, que están circunscritas en un espacio y en un tiempo muy concreto, y en las que se cuenta una realidad innegable, ¿no? Igual que aquellas hablan de otras ciudades, pues en el caso de Caballero Bonal, la presencia de Jerez, aunque no la nombra en ningún momento, se hace como fulminante, ¿no? Entonces yo intento que ellos encuentren ese juego, y me interesa mucho ese ir a su casa, hablar con su abuelo o con su abuela, que le cuente algunos de los sucesos que dicen ahí, y que ellos sean conscientes de que esa claridad con la que está contado en la novela es la realidad que han vivido muchos de ellos, porque es obvio que en la ciudad en la que estamos mucha gente ha hecho la vendimia, mucha gente ha trabajado en las distintas bodegas, mucha gente ha sabido lo que era estar bajo
el poder de los que tenían poder y los que tenían dinero y en qué situación estaban los demás. Estas son páginas de la de Blasco Ibáñez y estos son pues algunos fragmentos de los que yo utilizo para acercarme a la literatura del siglo XX y sitúo a Caballero Bonal pues, entre autores como Carmen Laforet o Miguel Delibes, o los vínculos con Camilo José Cela, etcétera, etcétera. Mientras, como tenía que alargar un poco la situación, pues había pensado mostraros algunos de los trabajos que yo he hecho en las propuestas didácticas, porque cuando estaba yo siempre he creído un poco en el tema de las competencias, aunque que tanto denostamos los docentes, porque a lo mejor no las entendemos o no nos las han sabido explicar muy bien, pero como yo con vocación he tenido vínculos con la institución libre de enseñanza y yo muchas veces pienso que el germen o el corazón de las competencias estaba ya en la institución libre de enseñanza, pues he jugado un poco con ellas y lo que he hecho muchas veces con los textos es intentar vincular la cualidad y eso es lo que os quería enseñar ahora. Bueno, antes, aquí en esto, que está en la página de la que os hablo, donde yo tengo mis materiales, en una de estas opciones, pues hay una biblioteca, y en esta biblioteca pues hay vídeos de los renacimientos, del romanticismo, costumbrismo, generación del 98, 14, y todas las historias estas que todos tocamos, ¿no? Pues entre esos pues están estos vídeos de la generación del 50, y entre ellos pues, como mostraba antes, están indudablemente los vídeos que hablan de la obra de don Sebastián Caballero Bonal, porque muchas veces pues nos ayudan. Yo los vídeos muchas veces los utilizo como clases particulares, no los veo en clase a lo mejor veo un fragmento y les pido a los chavales que los vean en su casa, porque siempre se aprende, ¿no? Tanto en los de Caballero como en los de Martín Gaite, de Carmen Laforet, en fin, hay un poco de todo. Las propuestas didácticas estas de las que he estado hablando están aquí, las utilizo en cuarto de eso. Me interesaba mostraros que están planteadas desde un punto de vista, bueno, hay un poco de todo, ¿no? Por ejemplo, hay actividades que tienen que ver con el poema Nombre entregado, que es aquel que vimos, ¿no? Este que dice, tú te llamabas tercamente Carmen y era hermoso decir una a una tus letras, desnudarlas, mirarte en cada una como si fuesen rastros iguales de alegría, contiguos besos en mi boca reunidos. Era hermoso saberte con un nombre que ya me duele ahora entre los labios, me sangra entre los labios como el moho de una fruta, como algo que yo querría nombrar constantemente y me estuviese amordazando con su olvido, con su apremiante negación de ser, porque es inútil repetir lo que termina en nada. El poema es bastante más largo, pero yo esto lo utilizo con un vínculo directo, en este caso, ¿no? Para que veáis que en estas propuestas hay un poco de todo, en estas propuestas didácticas, ¿no? En estas propuestas de animación a la lectura. Este poema, por ejemplo, yo pues preguntaba por cosas que son comunes a todos nosotros, a la gente que trabajamos con la lengua, ¿no? El nombre entregado, ahora es de noche y tú no tienes nombre, a nadie pertenezco tu voz, tus adjetivos, es un verso de Caballero Bonal. Pues yo le pregunto a los alumnos, ¿sabrías decir cuántos adjetivos existen en la estrofa a la que pertenecen estos versos? Y ellos pues buscan eso. Pues tú te llamabas tercamente Carmen, ¿a qué puede estar refiriéndose el poeta? ¿O reconoces en el verso anterior alguna figura estilística y literaria? Y estos son actividades que están directamente vinculadas con la literatura, con lo que nosotros hacemos, pero no siempre hago eso, no siempre hago ese tipo de actividades. Buscando el tema de competencias, pues aquí, no sé que esto se ve,
sale mal, pero bueno, lo que hago es, a partir de un poema que se llama, no sé si lo tengo por aquí, Argonia 13 de agosto, pues yo intento que los alumnos se trasladen a otro espacio que a lo mejor no tiene nada que ver con la literatura, pero que sí tiene que ver con la comprensión, ¿no? Entonces, ante este poema, Argonia 13 de agosto, luciente espejismo que vi en los idus de agosto por la linde crepuscular de la marisma, cerca del arenal de Argónida, mientras las monocordes dependencias del sueño disputaban su parte de ficción al predominio de la brumosa realidad. ¿Cómo podría yo olvidarme, no del incierto de esa historia por nadie atestiguada, sino de la razón que me ha asistido desde entonces, habitante de otros espejismos donde solo sigue siendo verdad lo que aún no conozco? Esto que pertenece al escrito del héroe, pues yo aprovecho para decirle a ellos, ¿sabes qué es Argónida? El topónimo que da nombre a esta antología y que sitúa al escritor en el espacio. Pero existe Argónida. ¿Dónde sitúa el escritor este arenal que se disputan a medias la ficción y la realidad? Fíjate en estos mapas. Hay una civilización a mitad de camino también de la mitología y la realidad. Tartessos, que en espíritu está muy presente en la obra de Caballero Bonal, que sabe de esta enigmática civilización perdida y todavía sin definir. Pues utilizo esto para, utilizando el poema, yo sé que me aparto a lo mejor de los cometidos, pero intento hacerlo, contextualizar y hacer global el valor de la literatura, ¿no? En este caso, acercándome a la historia. Aprovecho también para decir que he escuchado en la radio que la gente que anda reivindicando la necesidad de levantar de una vez el tema de Astra Regia, este domingo ha organizado una marcha desde que sale de los terrenos estos de Shopping hasta Mesas de Acta, donde donde evidentemente está enterrada quizás una de las claves de nuestra historia y de todo. Pues esas claves de nuestra historia también están muy presentes en la obra de Caballero Bonal, ¿no? Otras veces utilizo, por ejemplo, un poema como este que se llama El Justo, para meterme ya en cosas más cercanas a... Bueno, no lo tengo aquí. Pero utilizo un poema para acercarme a contenidos que tienen ya más que ver con la actualidad, ¿no? Entonces se lee el poema y se juega con los conceptos, la legalidad, la ley, los gustos, la justicia, que son los conceptos que están en el poema, y a partir de ahí, pues lo que hacemos es, apoyándote en sendos prefijos, toma los antónimos de estas palabras. ¿Con qué te quedas? ¿Con la ley o con la justicia? Define una y otra. Los estatutos de la naturaleza, que es una afirmación que hace Caballero Bonal. ¿A qué se refiere el poeta cuando cree que el hombre justo lo respeta? Y ahora pues presento una tabla tomada de internet sobre los varones condenados y empiezo a hacerle preguntas que ya no tienen nada que ver con la literatura, pero sí que tienen que ver con la comprensión y con relacionar el poema con la realidad en la que vive. Y así pues voy haciendo con todos ellos, de manera que voy mezclando actividades que tienen vínculos directos con la lengua o con la literatura y otras actividades que no tienen nada que ver. Por ejemplo, esto está hecho a partir del poema Espera. Pues la siguiente figura está formada por verbos del poema que mantienen el orden de los versos. Cada casilla es una letra y las verticales sombreadas incluyen el nombre del poema. No es un crucigrama, pero entonces los alumnos pues se entretienen allí. Es un poco también de entretenerlos y que busquen verbos que muchas veces pues tienen el problema de que están en segundo de bachillerato y les cuesta a veces trabajo identificarlos, ¿no? Es un modo de plantearlo. Son actividades que no las he hecho en un día,
sino que las he ido haciendo con el paso del tiempo. Ya les dije que estoy en estos temas desde el 2006 y voy intentando relacionar pues, los textos de Caballero Bonal con temas de la actualidad, ¿no? Algunas veces pues utilizo conceptos que él o cosas que yo le he escuchado en alguna de las conversaciones o en alguna de las conferencias en las que he estado, porque me parece que a los alumnos pues les interesa, ¿no? Por ejemplo, el texto este de Juegos de Adolescencia, en el que les contaba antes que él lo que cuenta es una experiencia sexual con una de sus primas mientras juega al escondite, pues lo utilizo pues para hablar del sexo seguro y esta historia. El cartel es un poco antiguo porque esto lo hice hace unos cuantos de años, ¿no? Pero más o menos está presente. Y yo creo que ya está, que más o menos son actividades que están ahí, que lo que intentan es hacer visible. En este caso, por ejemplo, en esta actividad que tiene que ver con el tesoro de Argónida, pues yo les cuento que este mapa pues lo dibujó el propio Caballero Bonal, les hago ver los gentilicios que aparecen en la obra, les pregunto si saben que si Normando es un gentilicio, les pregunto si tenemos alguna evidencia de que hubiera normandos en esta zona o era una cosa puramente inventada por Caballero Bonal, y así pues voy contándoles una historia intentando relacionar pues su obra, que realmente no es fácil, pero que se puede acercar a los alumnos de muchas maneras, ¿no? Y esta pues es la que yo he utilizado, pero que seguramente muchos de vosotros también habréis trabajado en alguna ocasión pues hechos similares, ¿no? O actividades más o menos parecidas. He intentado que las actividades vinculen la literatura con la actualidad o con la realidad que a ellos me parece que les puede interesar. Y ya está, yo creo que ya prácticamente. Bueno, agradecerte la variedad de materiales, la heterogeneidad de formatos que utilizas para acercar la figura de Caballero Bonal, que lo compartas con los compañeros mediante un globo por tu site. Propiamente se llama La Lengua Compartida. Así que si tenéis alguna duda, alguna consulta, alguna aportación. La página web que lleva, la página web donde se puede encontrar aquella técnica que no se puede encontrar. No, la página web, si busca en Google La Lengua que compartimos, sale. La lengua que compartimos. Sale. Hay unas entradas que son segundo de eso, tercero de eso, cuarto de eso y segundo de bachillerato. Hay también otros temas que tienen que ver con mis inquietudes, la generación del 27 o talleres de prensa o de poesía y cosas por el estilo, pero de aquí en el lado pues están